No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, ¿cómo estás, Ramón? Muy buenos días, ¿y tú qué tal? Muy bien, fíjate, nosotros que pensábamos que la de Eurovisión sería tu mejor tarde del año, ¿eh? Sí, qué bien te lo pasaste el viernes. Me lo pasé muy bien con lo del PP. Ahora habrá que ver las consecuencias. En Eurovisión están claras, no vamos a ganar y aquí vamos a perder todos. Bueno, hay quien decía que es un buen regalo de cumpleaños para el 50 cumpleaños de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí lo que me preocupa es que una parte importante de los medios de comunicación en este país ya no descuentan la corrupción. A mí me gustaría saber cómo se reparte la publicidad institucional, no solo en Madrid, sino en otros territorios, en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, y quiénes son los beneficiarios. Pues una publicidad opaca que de alguna forma se podría explicar algunas de las servidumbres, por lo menos que hay en Madrid desde la época de Aguirre. Hombre, hay medios que solamente están vivos gracias a esa servidumbre, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo vas a morder la mano que te da de comer? Y después, no sé, para mí la corrupción, la mentira son elementos básicos de la vida política y aquí, pues, aparte que Pablo Casado no dé la talla, que eso ya era evidente, es que esta señora, bueno, un contrato con el hermano, que no sabemos si es testaferro o no, o sea, y que lo diga. Pero pasa que esta gente lleva 20 años haciendo esto, entonces sabe qué contratos se hacen, qué hay que poner en los contratos, quién los firma, quién los mira, quién está mirando para el otro lado, quién no está en la sala, eso lo tienen perfectamente estudiado. Y aún así han tenido bastantes fallos, y ahí está Soto Real con unos cuantos personajes. Al final es lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? A determinados líderes les falta altura moral y altura intelectual. Altura moral para distinguir el bien del mal y intelectual para distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen tanta experiencia como comisionistas que saben hacerlo bordeando la legalidad y no cayéndose del lado equivocado. Pues los partidos están llenos de familias. Si tú perteneces a una familia, creces. Si no perteneces a una familia, no. Entonces, la gente que vive en los partidos, incluye a todos, de derecha e izquierda, están más preocupados en contentar a su jefe de familia que en otra cosa. Y todo se mueve por favores. Es decir, ¿quién van a poner aquí de candidato en Madrid? Juan Lobato no para de crecer en la comunidad, pero en el ayuntamiento, ¿qué iban a poner? Cuando Ayuso, Almeida claramente es el punto débil. Entonces, no sé, todo se mueve por favores y por familias en los partidos de derecha e izquierda, y los ciudadanos, ¿dónde estamos? Bueno, tanto Ayuso como Casado eran cachorros de Esperanza Aguirre. Es una guerra fratricida entonces, ¿no? Sí, no sé, solteros contra casados he puesto ahora en un tuit. No sé, Esperanza Aguirre, que está en los medios de comunicación hablando, dando ahí su doctrina, cuando en condiciones normales esta señora no debería salir en un medio de comunicación. Yo creo que es mejor que giremos la cabeza y miremos hacia otro lado, ¿no? ¿No te parece? Vamos. My grandpa taught me about buck knives and shotguns, how to cast an old zip code,
how to work a stick shift. He taught me the Bible about all 12 disciples. He made sure that I know there's life after this. Seguro, Ramón, que no eres consciente de la situación tan buena en la que estás. Tienes una vida vivida que te ha dado un bagaje enorme. Como tú dices, tienes una pensión ahora que todavía el Estado se la puede permitir. Puedes opinar. La verdad es que muchas cosas supongo que te dan igual. Y si alguien se enfada con lo que opinas, pues tampoco pasa nada. Puedes cocinar y enseñar lo que cocinas en Twitter. No, todo funciona. Sí, luego va a tener letra pequeña porque mis amigas de Miami ya me han dicho que cuando vaya a Miami no voy a salir de la cocina, o sea que ya veremos. ¿Hay algo que te guste en particular en la cocina? Me gusta, bueno, yo no sé cocinar, yo solo sé hacer recetas, me gusta experimentar y ver que las cosas salen bien. Produce mucha calma y a la compra todo el proceso me gusta mucho. Sí. Oye, ¿utilizas mucho el aguacate en tus recetas? No mucho, porque le tengo un poco así no de rabia, me pasa con el pulpo. El pulpo yo dejo de comerlo porque como siente, padece y cambia de color, pues me da la sensación que me estoy comiendo a un ser inteligente. El aguacate es que tiene muchos efectos ecológicos, pero sí, me gusta el aguacate, sobre todo con arroz y un poquito de salmón. Claro, una cosa es que te guste el aguacate y otra la moda del aguacate, ¿no? Es tanto una moda que se ha convertido en un negocio que mueve millones de dólares y que crea miles de empleos. En Michoacán, en México, es el mayor productor mundial. Se envía el 85% de la producción a Estados Unidos y en 2021 este negocio aportó al país centroamericano casi 3.000 millones de dólares. Nos fijábamos en esto porque tal es el volumen de dinero que se mueve que lo han empezado a llamar el oro verde. Y empieza a haber cárteles de aguacates. Se ha convertido en un activo poderoso para el crimen organizado mexicano. De hecho, ha sido el motivo por el cual los dos países esta semana han paralizado sus relaciones, ¿no? Sí, porque hubo una presión telefónica a uno de los inspectores. Estados Unidos cortó, esto ha supuesto un palo a México, la pérdida de dinero, y ya parece ser que vuelven mañana las exportaciones a Estados Unidos otra vez. Estados Unidos compran muchísimo aguacate mexicano y, como decías, los cárteles están en todo que mueva dinero de manera opaca, sea droga, aguacate o personas. Después de este parón comercial, el viernes pasado Estados Unidos anunció que reanudaba la importación de momento. Los beneficios económicos del tráfico del aguacate han atraído la atención del crimen organizado. Muchos productores ya denuncian, como cuentas, extorsiones, amenazas, llamadas. Ampliamos información con Karina Suárez, que es periodista del País. Nos atiende en directo desde México. Son 7 horas menos, así que le agradecemos estar todavía despierta. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, buen día, Javier, buen día. Estoy encantada de hablar de este tema, no te preocupes. Te lo agradecemos mucho, además tú entiendes mucho de esto y lo has cubierto. ¿Qué solución ha propuesto México para reducir la violencia en esa región y para garantizar la seguridad en el sector? Mira, pues comprenderán que fue una semana muy difícil para México, fue un tema muy crucial, ¿no? Que puso contra las cuerdas tanto al gobierno federal como a las autoridades de Michoacán y tuvieron que armar una estrategia de seguridad a bote pronto, un poco con el tiempo a contrarreloj. Finalmente, lo que se propuso, que fue a mitad de semana, fue un blindaje especial para la zona de aguacates. Toda la franja aguacatera ahora va a tener una unidad permanente de vigilancia y de seguridad. Esto aunado también a que va a haber escoltas para los camiones de aguacate que vayan obviamente hacia la frontera norte y un monitoreo especial. ¿Para qué? Para obviamente certificar de que haya seguridad sobre estos, que son 70 inspectores más o menos los que laboran, 70 inspectores de Estados Unidos que laboran en los sembradíos de campo michoacano. Entonces, con esto lo que se intenta lograr pues es un poco poder garantizar la seguridad sobre una zona que desgraciadamente desde hace muchos años ha estado dominado por el narcotráfico. Esperemos que lo que se ha asignado este miércoles y luego se ha corroborado el viernes con la embajada pues pueda tener vistos buenos y evidentemente reducir la violencia, las extorsiones, como ya lo comentaban, pues es un mal que aqueja desde hace muchos años. Pero bueno, este es el plan y ha sido, le digo, un plan que se hizo un poco a bote pronto porque nos urgía que los embarques de
aguacate pudieran salir. Ya se estaban haciendo pues pérdidas millonarias. Ahora recordemos que el amago de cortar las importaciones de Estados Unidos tampoco es nuevo. Ya desde el 2019 había una advertencia de que si la escalada de violencia en Michoacán no paraba, esto pues se iba a tener que cortar. Esta es digamos una de los momentos más difíciles, más críticos, porque realmente se llegó a suspender y no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esta suspensión. Finalmente ya se reanudaron los embarques, pero la amenaza sigue ahí. Claro, pues son inspectores que reciben amenazas ¿para qué? Para dejar entrar aguacates que no están en esa zona. Exactamente, eso es lo que se tiene, sobre todo en esta llamada en específico que se recibió y que derivó en una amenaza de muerte a un inspector estadounidense, es precisamente que ciertos grupos delictivos quieren que pase aguacate que no es de la zona, que no está certificado, pero que pase como aguacate que sí es certificado para que se pueda exportar. Y entonces ahí entra un poco la presión de otros estados, en combinación con los cárteles del narcotráfico, que insisto, pues están obviamente también atraídos porque es un negocio con un auge muy importante, una bonanza. Los cárteles del narcotráfico saben que los productores de aguacate tienen la capacidad para pagar el llamado derecho de piso, que aquí se conoce como pues que es una extorsión, y entonces todo eso, pues tú sabes. Me parece que se ha cortado la comunicación con México repentinamente. Es curioso el paralelismo que hay, Ramón, entre cómo funciona un cártel, sea cual sea el producto, lo que decías tú, ¿no? ¿Qué más da que sea droga o que sea fruta? Sí, lo que sea que pueda producir dinero, dinero negro, dinero delictivo, por ejemplo, metiendo aguacate que no es de la zona el que tiene los acuerdos con Estados Unidos. Las personas es otro elemento, no sé, las drogas es evidente, y si antes era el alcohol, o sea, cualquier cosa puede ser susceptible de manejo delictivo por parte de los cárteles, claro. Claro, es un además un boom mundial, lo comentábamos al principio, de unos 5.000 millones de kilos al año. En España también tenemos, por supuesto, buenos aguacates, se cultivan en Andalucía y luego hablaremos de ello, pero se mueve tanto dinero y de repente en tan poco tiempo se ha convertido en algo tan esencial para grandes partes del primer mundo. Me parece escuchar a Karina de fondo, no sé si estás por ahí, Karina. Sí, claro. Sí, se cortó momentáneamente la comunicación. No, hablabas de las amenazas a ese inspector, una amenaza de muerte que era la que ha hecho que se pongan en marcha todas estas medidas de seguridad. Michoacán, entonces, ahora es el único estado que puede vender a Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Es el único estado porque es el único estado que logró cumplir con todos los estándares fitosanitarios, por decirlo así, para poder sacar el producto. Sin embargo, sabemos que Jalisco ya también está en intención de querer hacer esto y obviamente de tener una tajada del pastel. Pero no es fácil porque evidentemente el mercado estadounidense es muy estricto. Necesitas corroborar que todo el fruto no tenga plagas, no tenga enfermedades. Y bueno, esto se consiguió a razón de unos 25 años atrás, más o menos en 1997, y además de que el aguacate, digamos, de Michoacán, pues tiene muy buena calidad porque en sí la tierra, la geografía del estado es muy buena. Te produce aguacate casi todo el año, lo cual hace pues que sea evidentemente una maquinaria que no deja de fluir para el mercado estadounidense, y eso les conviene a todos. Sin embargo, el problema, pues sí, que la única ventana de exportación sea además uno de los campos más calientes por la violencia, pues dificulta el negocio, comprenderán. Ramón. Sí, no sé, ¿qué otros estados aparte de Jalisco podrían entrar en este negocio y qué cárteles son los que están más interesados en colocar su zona, digamos? En cuestión de producción, los estados, aparte de Michoacán y Jalisco, estaría Puebla, estaría el Estado de México, inclusive Morelos. Sin embargo, son tan pequeños y están diseminados, digamos, los agricultores, no se han reunido, no se han clusterizado, como se diría, para poder hacer realmente esta solicitud o este trámite a Estados Unidos, lo cual dificulta muchas cosas. Cosa que sí se ha logrado en Michoacán, por ejemplo. En Michoacán hay una zona, una franja aguacatera de unos 60 municipios, alrededor
alrededor de 30.000 productores que todos de alguna forma están unificados, y eso ayuda muchísimo a que se pueda exportar. Por otra parte, pues obviamente lo que hablamos de la violencia, el problema en Michoacán es que justamente es uno de los bastiones donde se han asentado cárteles ahora muy importantes en México, como es el cártel Jalisco Nueva Generación o los Viagras. Esto no es nuevo. En Michoacán desde hace una década, 2012, 2014, ya hablábamos de que existía la familia michoacana, los caballeros templarios, y ya de hecho pues los productores tenían que convivir con estos grupos, tenían que pagarles el derecho de piso, pero ahora pues esta extorsión solo ha cambiado de manos. Desgraciadamente también decirlo, grupos como el cártel Jalisco Nueva Generación son más violentos. Justamente hoy se dio a conocer que el ejército ha desactivado alrededor de 250 minas antipersonas, y se supone que fueron instaladas por este grupo. Es decir, no está fácil, porque es ahorita una zona que está pues muy, como decimos acá, muy caliente, muy azotada por la violencia, y pues ahora sí que el aguacate tiene que ver cómo sortea todos estos obstáculos para poder llegar a la frontera norte de Estados Unidos. Karina Suárez, que es periodista del País, nos ha atendido en directo desde México DF. Gracias, Karina, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Llega tarde la comunicación. Hablábamos antes de cómo el aguacate, que también se cultiva en España, el 97% de la producción española se encuentra en Andalucía, es un producto muy sano. Pero claro, lo que decías tú, Ramón, no es un producto que sea especialmente fácil de cultivar. Es un producto que genera un gran daño medioambiental. Bueno, volvemos al problema de las macrogranjas de animales. Todo lo que sea macro es más dañino para el medio ambiente, todo lo que sea más pequeño es más fácil. Hablabas de 5.000 millones de kilos al año, pero es que esto gasta cerca de 9.500 litros de agua al año. Los daños que produce el cultivo de aguacate son muy grandes, porque se tiende a cortar los árboles y los arbustos que hay alrededor de las plantas para que puedan recibir más sol, con lo cual hace daños a los acuíferos por una parte, y por otra parte provoca desforestación. En Michoacán tienen problemas en este asunto. Entonces tiene que ser un cultivo muy controlado, y claro, todo lo que es macro, como pasa con los animales, no tiene ese control. Hemos buscado a uno de los mayores expertos de este fruto en España para que nos explique ese impacto. Es Iñaki Ormaza, que es doctor en Biología Vegetal por la Universidad de California, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, y nos atiende desde Málaga. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros. No sé si te sorprende escuchar las palabras narcotráfico, minas, amenazas vinculadas a ese producto, el aguacate. No, como decíais antes, son temas que están expuestos a cualquier producto que se produzca en zonas de conflicto, ¿no? Por tanto, el aguacate es una víctima más de este tema, de estos conflictos en esas zonas. ¿Nos puedes ampliar lo que comentaba Ramón, los daños enormes que ocasiona la producción extensiva, la destrucción de grandes zonas forestales? Pasa que tenemos que tener en cuenta que es un producto muy particular dentro de las frutas, ¿no? Ha habido un boom reciente, pero se cultivaba ya en América desde tiempos precolombinos. Y lo que ocurre es que realmente tenemos una única variedad a nivel mundial. O sea, todos estamos acostumbrados a consumir aguacate, que cambia de color a color negro, ¿verdad? Esta es la variedad Hass, y se produce en unos 50 países del mundo. ¿Qué ocurre? Que tenemos un mercado mundial basado en una única variedad, y tenemos todo el año en todo el mundo aguacate de esa única variedad producida en diferentes países. Entonces, claro, lo que ocurre es que en cada región productora los problemas pueden ser diferentes. Tenemos un problema de narcotráfico en México, puede haber un problema de deflación en Colombia, y se asocia siempre al producto final, al aguacate, ¿no? Entonces el aguacate tiene problemas de narcotráfico, tiene problemas de falta de agua, en algún temas de deforestación. Entonces yo creo que hay que verlo en cada lugar de producción e intentar distinguir los orígenes para que no se afecte el producto en su conjunto, ¿no? Claro, esa cremosidad del aguacate es consecuencia de la cantidad de agua inmensa que requiere el cultivo, ¿no? Claro, eso depende mucho también de la productividad que tengamos por hectárea, ¿no? Y realmente los cálculos que tenemos nosotros es que podemos producir aguacate en España por unos 500, 600 litros por kilo de fruta, que nos puede parecer mucho, es equivalente a lo que gastamos en agua para producir cítricos, o un poco menos que las manzanas, y desde luego mucho menos que el arroz, y ya no hablo de carne porque
un kilo de carne pueden ser 15.000 litros de agua, ¿no? Entonces, realmente se ha avanzado mucho en intentar producir aguacate con menos requerimientos de agua, y eso podemos producirlo por unos 500 litros por kilo de fruta. En España, ¿cómo funciona? ¿Qué controles tenemos? ¿Y estamos de alguna forma haciéndolo bien? Bueno, el problema es que el aguacate es un cultivo, claro, que de climas templados, tiene que ser zonas libres de heladas, y por tanto en España únicamente se puede cultivar en la zona mediterránea, ¿no? Donde tenemos problemas de falta de agua. La mayor parte de la producción, como decíais, está concentrada en Andalucía, fundamentalmente en Málaga y Granada, pero está habiendo una expansión del cultivo también hacia Cádiz y Huelva, y también hacia la Comunidad Valenciana, en algunas plantaciones que había cítricos, y también hay producción de aguacate en Canarias. Entonces, realmente el problema que tenemos es que, bueno, como todo producto agrícola producido en la región mediterránea, pues estamos viendo cada vez más sequías más prolongadas y más intensas, y por tanto sí que tenemos problemas de recursos hídricos para regar el aguacate y otros productos que producimos en estas comarcas. Nosotros queríamos hacer esto porque hablamos muchas veces aquí, Iñaki, de cómo tienes que ser consciente de lo que compras. No solamente cuando pagas 2 euros por una camiseta, tienes que saber lo que ha costado realmente en esfuerzo humano, hacer esa camiseta. Cuando compras algo para consumo, también para comer, tienes que ser consciente del daño que puede provocar. En el caso de Michoacán, de esos aguacates, hay un aumento de las temperaturas en la zona, hay una pérdida de biodiversidad, solamente para que gente en otro país pueda consumir ese producto. Correcto. De hecho, desde nuestro grupo de investigación estamos intentando avanzar en la investigación en aguacate y otros cultivos tropicales para producirlos en Europa. Realmente, la producción española de aguacate pues es como el 8 o el 9% del consumo europeo de aguacate. Y lo que estamos intentando es diversificar en variedades, porque, como decía antes, el mercado mundial está concentrado en Hass, y lo que hacemos es importar a Europa el 9% del consumo europeo de otros países, con la huella que tiene no solamente ambiental en su origen, sino también huella de carbono por transporte, ¿no? Nosotros en España podemos producir aguacate 12 meses al año con diferentes variedades. Con 4 o 5 variedades podríamos producir todo el año aguacate en España. ¿Qué pasa? Que esto supondría cambiar un poco también la percepción del consumidor, de no buscar solamente una única variedad, que es la que se le ofrece, y de esa manera además tenemos un producto más de proximidad, un producto producido localmente en Europa, con una baja huella de carbono por transporte, puesto que estaríamos muy cerca al final. Iñaki Ormaza, que es doctor en Biología Vegetal por la Universidad de California, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias, Iñaki. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. No sé si a lo mejor hemos estropeado a más de uno ese desayuno con una tosta con aguacate, ¿no? No, yo incluso ahora me voy a comprar uno. Me voy a comprar uno para fastidiar un poco. No, pero no va a ser de mexicano, va a ser de aquí, de España. Lo que hablábamos antes, creo que hay que proteger a la gente que trabaja en unas condiciones reducidas, pequeñas granjas, pequeñas zonas de cultivo, y estos son los que pueden producir más calidad y menos daño. Claro, pero cuando un producto se pone de moda, ¿no? Tienes que preguntarte, o tienes que indagar, y tienes que enterarte de dónde viene, quién lo hace, cuánto cuesta. En España no había quinoa hace muy poco tiempo, ¿no? Y de repente ahora, pues fíjate, la quinoa en todo el mundo, ¿no? Tú sabes de dónde viene, sabes a quién afecta, sabes a qué familias. No, todo tendría que estar muy bien etiquetado para saber de dónde vienen las cosas. Los productos del supermercado, si viene de marco granja o viene de un cultivo normal, ¿no? De dónde viene, de qué país. El aceite de palma ahora se etiqueta. Esto ha causado muchísimos daños en América Latina. Es muy importante el etiquetado, pero bueno, tiene que haber ministros que se atrevan y prensa que no se meta con los ministros. Exacto. No freedom without love. No freedom without love. Ser Podcast. ¿De qué sirve que todos los blancos y las blancas estemos vacunados y todos los que vienen de fuera, todos los emigrantes, les tratemos mal y no les queramos vacunar? Es algo que no lo podemos consentir, porque todos somos personas.
Nosotros estamos muy preocupados, pero verdad, hay mucha gente, los españoles, los latinoamericanos, mi comunidad, no sabe manejar la de móvil ni ordenador, y la gente sin papeles no tiene su derecho para hacerla vacunarte. Las personas que vienen, ¿cuántos hay en este barrio, en Lavapiés, que vienen de África, del Senegal, de otros países, que vienen de Latinoamérica, muchísimos, también los conozco muy bien. Los que vienen también de Bangladesh, de la India, de otros países que ahora están en guerra, ¿eh? Yo creo que tenemos que tener una visión humana. Primero problemas de idioma, de barrera de idioma, también mi comunidad bangla, porque gente no sabe muy bien hablar español, y también mismo problemas otra comunidad, los africanos también, árabes también, y afectar eso también, y también acceso, como Madrid ha puesto internet, para acceso para vacunarse, las citaciones, es una muy duro, la gente no puede conseguir las citaciones, no sabe manejar cómo hacer las cosas. ¿Cuánto tiempo llevas en España? Yo 3 años, 4 meses aquí, en España. ¿Y todavía no tienes papeles? No, yo no hay papel. ¿De dónde eres? Yo Bangladesh. Yo tengo 24 años, falta solo papel, ya está. O sea, eso tendría que ser la sanidad pública, pero claro, aquí estamos con la Comunidad de Madrid que hace lo que le da la real gana, lo siento. O sea, sobre todo porque es muy importante vacunarse, no solamente nosotros, sino todos los países. Yo a veces es un dolor para mí cuando me voy a autobuses, como soy un inmigrante, hay algunos mayor, está conmigo miedo. Ellos piensan, si puede ser yo no tengo papeles, puede ser esto no está vacunado, porque se va por muy lejos. Por eso yo tengo... Se separan de ti. Sí, separan de ti. Pues sí. ¿Tú lo notas eso? Yo he notado, porque es una notado mis autobuses, la número 60, número 47, número también 27. Algunos esto un poco separan, porque un poco miedo... puedan pensar que tú no estás vacunado. Es un dolor para mí, por eso yo quiero hacer vacunar para todos. No para eso, como dice la Conchi, es muy importante vacunar para todos. ¿Tú has notado también rechazo en los medios de transporte, por ejemplo, por la calle, aquí en el barrio? Claro, porque no gente todo igual, ¿sabes? Porque yo, otro país, persona, mirar, pues el extranjero, ¿sabes? Poquito, sí, aparta, por favor, distancia, porque sin papel, yo sabes, todo. Estas voces que hemos escuchado corresponden a 2 bangladesíes que viven en Madrid, Mohamed Elai y Misty, y también escuchábamos a Concha, vecina del barrio de Entrevías. Beatriz Nogar charlaba con ellos, explicaban los problemas que tienen los inmigrantes sin papeles para acceder a la vacuna, porque sin papeles son invisibles en el sistema. Es verdad que la ola de contagios está bajando gracias sobre todo a la vacunación, en torno al 65% de los europeos estamos ya vacunados, pero hay un nicho de población del que hablamos muy poco, que son los inmigrantes indocumentados que viven con nosotros. Así que, Ramón, no hace falta irse a África para ver la desigualdad en el acceso a la vacuna, ¿eh? No, desde luego, lo tenemos aquí al lado. Aquí al lado tenemos muchas cosas. Basta con salir a la calle, basta con que los periodistas salgamos a la calle, como ha hecho Beatriz, y tengamos otra realidad. Nos dijo hace no mucho una inmigrante, creo que era colombiana, que la realidad viaja en metro. Hay que pisar esa realidad para poder contarla. Claro, los inmigrantes, muchos de ellos no tienen papeles, y intentar vacunarse sin papeles es arriesgarte a que te detengan, a que te expulsen. Ellos también tienen miedo, y entonces hay ONGs y gente que está trabajando para conseguir que se les pueda vacunar. Está contigo Nieves Turienzo, que es médica de familia y presidenta de la ONG Médicos del Mundo. ¿Cómo estás, Nieves? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. La pandemia ha sacado a la luz las deficiencias de una sanidad que realmente no es universal. No. En España hemos tenido 2 reales decretos sucesivos. En el 2012 el 16 y en el 2018 uno que intentó paliar el del 2016, pero que tampoco lo ha conseguido, y encima ha dejado en el aire a personas que en el del 2012 sí estaban cubiertas, mujeres embarazadas, niños, situaciones de urgencia. Eso ha hecho que fuera del sistema nacional estén residiendo con nosotros personas que, como no existen para el sistema, no han podido llegar a las vacunas. ¿Qué es lo que tiene que haber? ¿Un protocolo para los centros de salud para que sepan cómo actuar cuando alguien sin papel pide ser vacunado? En realidad, sobre el papel que lo sostiene todo,
España tiene un único protocolo de vacunación para todo el Estado que ya al inicio, en uno de los 2 primeros grupos de riesgo, ya incluía a las personas en extrema vulnerabilidad, porque son las personas que tienen más riesgo de contagiarse por su forma de vivir, hacinamiento, viviendas insalubres, mujeres en situación de prostitución, personas en situación de calle, a las que tienen muchas otras deficiencias y entonces su sistema inmunitario no está bien. Y es más fácil que se vacunen y además trabajan en condiciones muy precarias. Todas esas personas no existen en el registro del Sistema Nacional de Salud. Al no existir, el sistema proactivamente no las llama y no las vacuna. Claro. Francesca Pierich también es investigadora y coordinadora de un estudio publicado por el colectivo de periodistas Lighthouse Report sobre vacunación contra el COVID sin papeles en toda Europa. Nos atiende desde Berlín. ¿Cómo estás, Francesca? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Crees que Europa en general ha fallado a los migrantes más vulnerables durante la pandemia? Bueno, la respuesta corta es que sí. O sea, lo que vimos desde el estudio, lo que estuvimos analizando son las políticas de vacunación contra COVID para las personas indocumentadas y hicimos ese análisis en 18 países y la mayoría de los países se quedaron en una categoría que tuvimos que llamar como confusa. O sea, eso significa que las políticas que analizamos y el lenguaje en esas políticas es tan vago y tan poco claro que deja mucho espacio para la interpretación. Y eso significa también que no pudimos calificar esos países y no pudimos decir si de hecho parece haber una inclusión o exclusión para las personas indocumentadas. ¿España qué lugar ocupa en el ranking que habéis hecho? España también queda en el conjunto de países que están en esa categoría de confusa. Y eso quiere decir que para España la información que analizamos no fue suficiente para decir si efectivamente hay una inclusión o una exclusión para las personas indocumentadas. Y en el caso de España, la limitación principal de nuestro estudio es que analizamos las políticas a nivel nacional, lo que claramente implica un resultado parcial porque son las comunidades autónomas las que llevan los programas de vacunación. Y entonces es por eso también que estamos trabajando con Por Causa, que es una organización periodística de investigación en España, y con ellos vamos a intentar poner los resultados del estudio en un contexto más real, más concreto, y mostrar cuáles son las diferentes actuaciones de las prácticas de las diferentes comunidades. Ramón. Nieves, ¿cómo conseguís primero llegar a las comunidades de personas sin papeles para convencerles que se tienen que vacunar y cómo conseguís el sistema de salud de que tienen que vacunar a estas personas? Estás haciendo 2 preguntas importantes. Primero, hay que conocer a las personas a las que te diriges y tienen que confiar en ti porque ya te han conocido previamente. Hay grandes diferencias culturales en lo que a la medicina preventiva se refiere. Europa, aunque ahora está ganando posiciones, el movimiento antivacunas ha tenido muy claro durante el siglo XX la utilidad de las vacunas, pero las personas que vienen de países de fuera de Europa no tienen cultura de vacunación. Hay que convencerles de que esa vacuna es buena para ellas mismas y que además es buena para la población general. Eso es una parte, hay que trabajar con la cultura, con su idioma, conociéndoles. Esa es la parte de persona a persona. Luego, como bien ha dicho Francesca, las comunidades han tenido el libre albedrío de decidir cómo hacían las cosas. La realidad nos ha demostrado que ha habido comunidades que desde el inicio abrieron sus puertas y simplemente con que la persona sin documentación, sin tarjeta sanitaria se dirigiese a un centro de salud, entraba en una lista por la que le iban a llamar y le iban a vacunar. Y comunidades que aún ahora, porque puedo dar datos del mes y medio que llevamos desde el 1 de enero, de la Comunidad de Madrid, que todavía hay problemas para vacunar, primeras dosis y refuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Pues procuramos dar un poquito la lata en cada comunidad en la que estamos. No estamos en todas, pero estamos en 14 de 17. Hay que darles un tironcito de orejas a quienes nos gobiernan.
Sí, lo que pasa es que, claro, dar tu teléfono y dar tu nombre cuando no quieres que nadie tenga eso, no sea que quien te llame... Ese es otro problema. Claro, ese es el problema, ¿no? Tienen problema, tienen miedo a la deportación porque han visto otras. Y una persona a la que le ha costado a lo mejor años llegar a Europa no se va a arriesgar a ir a un sitio en el que le están pidiendo datos de filiación y datos por los que lo pueden localizar. Tienen miedo. Tenemos que entenderlo. He visto en Estados Unidos autobuses con carteles en los que pone punto de vacunación. No se piden papeles, no se hacen preguntas. Creo que eso sería una buena opción, ¿no? Aquí se ha hecho. Por ejemplo, cuando el Wizzing abrió sus puertas a la vacunación sin cita, era más sencillo. Si empezamos ya a hablar de cita previa, cita concertada, ya hay más problemas, porque sí que hay que dar nombre, apellidos y algún dato para no volver a vacunar a la misma persona más veces. Pero ha sido una traba física y legal muy importante. Yeah. Hemos conseguido vacunar a algunas personas dentro de nuestros sitios físicos, los centros en los que hacemos proyectos o simplemente son nuestras sedes territoriales. Hemos hecho vacunación, por ejemplo, en Vigo, en un centro de reducción de daños que atiende a personas sin hogar. En ese momento las personas estaban citadas por nosotros y simplemente el Servicio Gallego de Salud envió un equipo de vacunación y como en aquel momento la pauta para personas de difícil localización era Janssen y era una única dosis, pues no hacía falta más. Lo hemos hecho en Almería, en asentamientos. Ahí ya trabajamos un poquito más la organización. Fue el SAS, pero también nosotros. Déjame preguntar a Francesca, porque hemos escuchado cómo se hace en España. En Europa, ¿cuáles son los países que más están vacunando a sus indocumentados? Bueno, primero hay que hacer una precisión desde mi lado, que es el estudio que hicimos desde Lighthouse Reports, analizó las políticas y no los números, y ni siquiera intentamos analizar los números de cuántas personas indocumentadas efectivamente se vacunaron, y eso es porque cada vez que hablamos de personas que están en una situación irregular, que no tienen documentos, siempre es extremadamente complejo conseguir números, y de hecho no tenemos ni idea de cuántas personas indocumentadas viven en Europa en general. Entonces, desde ese límite, analizamos las políticas públicas, los documentos públicos, y los analizamos en diferentes categorías. Por ejemplo, algo que mencionó la compañera, la privacidad, garantías de privacidad fue una de las categorías que tomamos en cuenta, porque claramente es muy importante para quien está en una situación de inseguridad. Y entre los 18 países solamente hay 2 que obtuvieron una calificación positiva en todas las categorías, y esos países son Reino Unido y Portugal. Pero aquí también cabe una precisión, porque sabemos que a pesar de lo que dicen los resultados, sabemos que hay diferencia entre lo que las políticas ponen en el papel y lo que pasa en la práctica. Y, por ejemplo, en Portugal colaboramos con el periódico Público para investigar esas políticas que parecen ser muy incluyentes y que incluso fueron elogiadas a nivel europeo. Y lo que descubrimos es que en la realidad, a pesar de las buenas intenciones, aún quedan dificultades para que las personas indocumentadas puedan acceder fácilmente a las vacunas en el país. Francesca Pieri, que es investigadora del colectivo de periodistas Lighthouse Report, y Nieves Turienzo, que es médica de familia, presidenta de la ONG Médicos del Mundo. Os agradezco mucho la conversación. Un abrazo y suerte. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y Ramón, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.